tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes a todos. Qué bueno es poder estar juntos aquí esta tarde en la Casa de Dios, en la Alameda. Bienvenidos a todos, a los que vienen siempre, a los que están por primera vez, a los que se están animando a acercarse a la Alameda en estos tiempos. Aunque hoy lo que estamos haciendo es terminar con una campaña que comenzamos en Semana Santa y ha tenido como título Jesús para todos. Un desafío de 40 días de compasión, de poder conocer más profundamente el corazón de Dios, comprender su compasión y al comprender su compasión, aprender a ser más compasivos. La compasión es como una moneda de dos caras. No podés dar lo que no tenés. Y si te cuesta ser compasivo con la gente o con cierta gente, es porque todavía nunca experimentaste la compasión que viene de parte de Dios. Ahora, cuando vos experimentás ese amor ilimitado, incondicional, que solo Dios puede dar, eso va a cambiar totalmente y para siempre la manera en que vos ves y tratás a las demás personas. No podemos tener uno sin lo otro. Y a lo largo de todos estos días hemos estado intentando explorar ambas caras de esta moneda, conocer más profundamente cuánta compasión Dios tiene por nosotros, pero también animarnos a experimentar esa misma compasión por otras personas. Ayer, en un ejercicio en nuestra red de devocionales, hice una pregunta y la pregunta es: ¿qué aprendimos de estos 40 días de compasión? A continuación viene una catarata de mensajes. Eran tantos que era imposible poder recuperarlos a todos, pero me gustaría mencionar algunas cosas que dijeron algunos que participaron de esta campaña. Valeria dice: una noche en casa preparando la clase del día siguiente me pregunté, ¿cómo llevo a este Jesús de compasión para todos al aula? Al otro día les empecé a hablar a mis alumnos acerca de la compasión y Dios ha hecho cosas maravillosas, ha tocado sus corazones y ha cambiado su manera de vivir, comenzando algunos a dar abrigo y desayuno a gente en situación de calle y asistir a una adolescente embarazada. Jesús, sin dudas, está en esta aula. Diego dice lo siguiente: aprendí a entender los avances que Jesús trajo en cuanto a los derechos humanos de la mujer y de los niños. Alguien más que respondió, Carla, dice: aprendí a ser compasiva con todo aquel que me necesite y a hacerme presente, extendiéndole mi mano. Roberto, alguien más que contestó, dijo lo siguiente: he aprendido a tener más fe y perder el miedo, por más que cueste a veces, a experimentar el perdón. Sonia dijo: apliqué esta enseñanza hablando de Jesús en mi trabajo, donde solo algunos sabían que yo era cristiana, y teniendo compasión especialmente por una compañera de trabajo que está en una situación de salud de riesgo. No solo le llevo palabras de fortaleza cada día, sino que también le he ayudado en lo que he podido, compartiendo las cosas materiales que Dios me ha dado. Y podría leer un montón de otras historias que, bueno, ustedes escribieron, ¿no? De lo que hemos vivido juntos en estos 40 días de compasión. No solamente hablando, no solamente estudiando en la Biblia, en nuestros grupos pequeños, qué es la compasión, sino lo más importante de todo, atreviéndonos a practicarla. Porque como dijimos desde el primer encuentro, compasión es amor en acción. Si es solo palabras, no es compasión. Compasión es amor en acción. Y hoy, para terminar esta campaña, me gustaría compartir un mensaje. Un mensaje que quizás intento resumir todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos aprendido. La gran pregunta luego de todo este tiempo es: ¿hemos capturado el corazón de Dios? ¿Entendemos, después de todo lo que hemos vivido juntos, finalmente, qué es lo que mueve el corazón de Dios? ¿Qué es lo que más le importa a Dios? ¿Qué es lo que hay en el centro del corazón de Dios? Jesús dijo en Lucas capítulo 19, verso 10, que el Hijo del Hombre, es decir, él mismo, Jesús, vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Si nos preguntamos qué hay en el corazón de Dios, qué es lo que mueve al corazón de Dios,
Jesús lo dice aquí claramente, buscar y salvar a los perdidos. Este jueves último, jueves 25 de mayo, celebramos un aniversario más de nuestra iglesia, de la iglesia de la Alameda, y lo hicimos en una gran fiesta aquí en lo que va tomando forma y va a ser nuestra nueva casa. Levanten la mano todos los que estuvieron ese 25 de mayo, No se pregunten a los que se quedaron para el locro, pero al menos los que estuvieron para esa fiesta. Fue una fiesta espectacular. El clima no nos acompañó mucho porque hacía un frío terrible, pero algunos vinieron con frazada y todo, y pasamos una mañana espectacular, un gran tiempo en la presencia de Dios. Y después no te cuento el locro. Si hacía frío, después el locro se acabó el frío para siempre. Fue un locro de aquellos que pudimos compartir. Ahora, ¿sabes qué? Ese día no terminó bien para mí. Es que cuando a la tarde, estando ya en casa, llegué a casa, empecé a revisar y a buscar y me faltaba algo. ¿Qué había desaparecido? Mi celular. Uy, ¿dónde quedó mi celular? Enseguida hice la alerta a todos mis amigos. Fíjense si alguien vio, si alguien se entera, si alguien escuchó. Marcelito, que es aquí el sereno de la obra, me dice, pastor, yo revisé todo de punta a punta, de abajo a arriba, y no hay caso. Está perdido. O sé si lo perdieron o se perdió. No hay evidencia para una cosa o para la otra. El asunto es que mi celular desapareció. Ahora, ¿te pasa esto? ¿Te parece que a veces tenés un día espectacular y una mala noticia hace que se eche todo a perder? Bueno, así me pasó a mí en la tarde del jueves, ¿no? Ahora, después de que superé el duelo de haber perdido el celular, porque perder el celular no es cualquier cosa, casi como perder a la esposa, ¿o no? Y va con vos a todas partes, te acompaña, te escucha, te habla. Bueno, después de hacer todo el duelo desapareció el celular, dije, a lo mejor Dios lo hizo a propósito. A lo mejor Dios lo hizo a propósito para estar mejor preparado para compartirte este mensaje. Y para que todos nosotros hoy, en todo caso, podamos comprender este mensaje. Si nosotros a veces hemos tanto laraca, tanto lío, tanta angustia, tanta lágrima y tanto duelo por apenas un aparatito electrónico perdido, imaginémonos cuál será el dolor en el corazón de Dios al saber que mientras hoy vos estamos aquí, no un aparatito electrónico, vidas están perdidas. Personas caminan por las calles de nuestra ciudad perdidas. Si a nosotros nos angustia perder un aparato electrónico y lo damos por perdido, ¿cuánto duele en el corazón de Dios cada vida que camina por las calles de nuestra ciudad y caminan perdidas de Dios? Quizás eso nos ayude a entender un poquito más qué hay en el corazón de Dios. Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar a los que están perdidos. Por eso, cuando Dios celebra una fiesta, cuando Dios está de fiesta, cuando al menos uno de todos esos perdidos vuelve a Él. La Biblia dice en Lucas capítulo 15, versículo 10, lo siguiente. Los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. Nosotros solemos usar esa frase, ¿no? Hemos vivido una gran fiesta espiritual. Pero para ser más precisos, ¿cuándo ocurre una verdadera fiesta espiritual? ¿Qué condiciones tienen que darse para que nosotros podamos decir, ha sido una fiesta espiritual? Y a veces uno dice, si ha habido buena música, si el pastor contó buenos chistes, si el lugar fue agradable. Pero Dios tiene otros parámetros para determinar qué es una fiesta. A Dios no le impresionan nuestra música. A Dios no le impresiona nuestra oratoria. A Dios no le impresionan nuestros edificios. Lo que cautiva el corazón de Dios es ver atravesar por esa puerta de su casa a una persona
que hasta ayer estaba perdida de él y que hoy, en este lugar, hoy ha decidido volver. Cuando eso sucede, Dios dice, esto es una fiesta. Dios quiere vivir esa fiesta, la fiesta de todos aquellos que alguna vez estaban perdidos, pero vuelven a Él. Esta frase que acabamos de leer está en Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15 Jesús cuenta 3 parábolas en un contexto muy particular. ¿Qué había ocurrido? Jesús estaba recibiendo críticas de parte de un grupo de personas religiosas, llamados en aquel tiempo fariseos, que eran personas muy religiosas y meticulosas, pero hay algo que cuestionaban de Jesús. Y lo que cuestionaban de Jesús era el hecho de con quién se relacionaba Jesús. ¿Cómo puede ser que este hombre, este rabí que pretende ser el Mesías, se codee y se relacione con pecadores y publicanos, es decir, con prostitutas, con gente que había hecho dinero a la mala manera, con personas de dudosa fama? No es posible que se vincule con esta clase de personas. Y Jesús cuenta 3 parábolas. Cada parábola va a tener un personaje principal diferente. Pero Jesús no las contó por casualidad. Las contó para que su generación entienda y nosotros en esta generación entendamos dónde está el corazón de Dios. Y en todo caso, ¿quiénes son estos perdidos que mueven el corazón de Dios? Estas 3 parábolas nos hablan de 4 grupos de personas perdidas que Dios anhela buscar. Sí, son 3 parábolas, pero en realidad hablan de 4 grupos de personas perdidas que Dios no se rinde ni descansa hasta verlas entrar a la fiesta que Él quiere comenzar. ¿Cuáles son esos grupos de personas? Toma nota. Número 1. Son los que ni siquiera saben que hay un camino. No solamente podríamos decir que se perdieron del camino, ni siquiera saben que hay un camino. Son personas que están perdidas de Dios, pero ni siquiera saben que están perdidas. Hoy en día, en nuestras ciudades, hay mucha gente así. En nuestra generación se levanta toda una generación de personas perdidas de Dios, pero ni siquiera saben que están perdidas. Hasta hace unas décadas atrás, todavía uno tenía la conciencia o la idea de que todas las personas nacidas en la Argentina, mal que bien, sabían quién era Dios, sabían quién era Jesucristo, tenían cierto temor de Dios y cierta conciencia de su estado espiritual. Una suposición, y la suposición de que todas las personas que caminan en nuestro país, mal que bien son cristianas. Como dice la antigua literatura, si leíste alguna vez la literatura del tiempo de la conquista del desierto, habrás visto que durante la conquista del desierto habían solo 2 grupos, los indios y los cristianos. Así se denominaban los 2 grupos, indios y cristianos. Si no eras indio, ¿qué eras? Cristiano, ya está, listo. Ahora, en estas últimas décadas se está levantando una nueva generación. Una generación que nunca nadie les enseñó la Biblia, que no hicieron la primera comunión ni confirmación. Todo lo contrario. Niños que fueron criados y hoy en día son adultos bajo el paradigma de que Dios no existe. Y de que en todo caso, la creencia en Dios es un mito que conservan algunas personas arcaicas. Pero que en el mundo moderno, la idea de Dios es inconcebible y no hay lugar para ellos. Ateos, agnósticos, más que nunca, ya la idea de una nación cristiana, como nosotros la imaginábamos hace un tiempo atrás, no es así. Toda una generación de personas hoy se levantan y que viven toda una vida bajo el paradigma de que Dios no existe, prescindiendo absolutamente de Dios. Son personas que están perdidas, pero ni siquiera saben que están perdidas. Ahora, ¿qué se puede hacer con toda esta gente? ¿Qué opina Dios de los ateos y de los agnósticos? Es curioso, ¿no? Porque
Dios no está peleado con los agnósticos y los ateos. Dios no los toma por enemigos, de ninguna manera. Dios los ama intensamente. Quiero leerte la primera parábola, que no es la primera del capítulo, pero sí la primera que quiero leerte. La parábola de la moneda perdida. Dice así, dice Jesús: supongan que una mujer tiene 10 monedas y pierde una de ellas. ¿Qué hace entonces? Toma una lámpara, limpia toda la casa y busca por todas partes hasta encontrarla, ¿verdad? Y cuando la encuentra, llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré la moneda que se había perdido. Les digo que así también se alegran los ángeles de Dios cuando un pecador cambia su corazón. Ahora, yo quiero hacerte esta pregunta. Una moneda, ¿sabe que está perdida? No, es un objeto inanimado. Está perdida y ni idea tiene de que está perdida. Una moneda, ¿tiene alguna manera por sí misma de solucionar su situación? ¿De volver al monedero? No. Si alguien no va y la busca y hace algo al respecto, va a permanecer perdida por el resto de su existencia, allí debajo de un mueble. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Dios está representado en esta mujer. En esta mujer que si hay que dar vuelta a la casa, vamos a dar vuelta a la casa. Pero hasta que no la encuentre, no me rindo. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios no está enojado ni considera enemigos este grupo de personas que están perdidas y ni siquiera saben que están perdidas. Todo lo contrario, son el objeto de su pasión. ¿Qué hace Dios con los que no conocen que hay un camino? Dios los busca con desesperación. Dios no está enojado con los ateos, con los agnósticos. Él los ama intensamente. Y si algo Él pretende es buscarlos con desesperación hasta encontrarlos. Ahora, si Dios hace eso, ¿qué se supone que debemos hacer nosotros? Los que amamos y seguimos a Dios. La Biblia es clara en cuanto a cómo representar correctamente a Dios cada vez que nos toca estar en el lugar de trabajo o tener un amigo o incluso un familiar. Yo me crié con una persona agnóstica toda mi infancia. ¿Saben quién era? Mi padre. Mi padre era anarquista, agnóstico. No saben las discusiones que teníamos en la mesa, tremendas, tremendas. Ahora, yo a mi padre lo amé intensamente. ¿Podemos estar en total desacuerdo con alguien y a pesar así amarlo intensamente? Claro que sí. Y Dios no está de acuerdo con la ideología de pronto de un montón de gente, pero no puede evitar amarlos intensamente. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aceptarlos sin mirar su condición. Dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Nuestra tarea no es señalar, criticar y juzgar. Nuestra tarea es cubrir. Ojo, aquí no dice encubrir. Encubrir es otra cosa. Encubrir es tapar un chanchullo, ¿no? Un ilícito o algo así. Aquí habla de cubrir. Como cuando una persona se corta y tiene una herida. ¿La vamos a dejar abierta así? No, la cubrimos para que no se infecte más. Cuando una persona ha crecido bajo el paradigma de que Dios no existe, ignorante de la sabiduría de Dios para la vida, ¿cómo uno imagina que va a vivir? ¿En qué condición encontramos a una persona así? Y viviendo como el diablo. ¿De qué otra manera? Probablemente hayan adoptado un montón de hábitos autodestructivos, hayan establecido un montón de relaciones enfermas, y así llega una persona que ha vivido así. Ahora nuestra tarea es aceptarlos sin mirar su condición. No señalando sus errores, todo lo contrario, cubriéndolos con amor. Si usted viene a una de las celebraciones de la mañanita del domingo, tempranito, aquí en la Alameda, y le toca bajar allá de la Puntilla por la Panamericana,
se va a encontrar que todo el mundo viene bajando a la madrugada del domingo. ¿Y en qué condición bajan todos los que bajan de la puntilla? En la peor condición. Embriagados. Ahora pronto usted ve un joven que no sé cómo terminó medio desnudo caminando al costado de la ruta. ¿Qué hace con él? ¿Se para y se ríe? No, lo cubrís. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que los cubramos. ¿Qué más? Que aceptemos sus dudas. La Biblia dice en Judas 1:22, aclaro, este Judas no es el Judas que traicionó a Jesús, es otro, pobre tipo, tenía el mismo nombre. Y dice así la Biblia: tengan compasión de los que tienen dudas. Si vos te encontrás con un amigo, con un familiar, con alguien que ha crecido bajo el paradigma de que no existe, va a tener un montón de dudas. ¿Y por qué razón debería creer en Dios? ¿Y cómo sé que Dios existe? ¿Y por qué debería confiar en la Biblia? Un montón de dudas y preguntas. Nosotros tenemos que sentirnos ofendidos porque la gente tenga dudas. Al final de cuentas, todos tenemos dudas. Yo tengo un montón de dudas. La fe no es la ausencia de dudas. La fe es una convicción que genera el Espíritu Santo más fuerte que todas las dudas. Yo de pronto debo tener más dudas que algunos agnósticos. Pero el Espíritu Santo genera una convicción más fuerte que todas esas dudas. Esa es la diferencia. Por eso no tenemos que ofendernos ni sentirnos intimidados cuando una persona que ha crecido bajo el paradigma de que Dios no existe nos viene con un montón de dudas. Al contrario, como dice aquí, tengan compasión de los que tienen dudas. Como dice este principio que aparece en la pantalla, ¿no? No esperes que los creyentes actúen como creyentes hasta que lo sean. Pastor, lo quiero invitar a mi cumpleaños, pero antes de nada quiero advertirle que mi cuñado fuma y va a estar en la fiesta. Y que mi tío es un boca sucia, cuenta chistes de doble sentido. Y el novio de mi hija milita en una ideología anticristiana y dice un montón de barbaridades en contra del cristianismo. Si no quiere venir, no venga, Yo digo, yo me crié con alguien así todos los días, del otro lado de la mesa. A mí no me asusta eso. ¿Qué puedo pretender de una persona que no conoce a Dios? Que se comporte como una persona que no conoce a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aprender a aceptar a las personas como llegan. No esperar que ellos se comporten como cristianos hasta que no lo sean. Ahora hay algo más que tenemos que hacer con estas monedas que Dios nos pone en la vida. Y es darles razones. Hacen preguntas. ¿Por qué razón yo debería creer en Dios? ¿Por qué razón yo debería confiar en este libro que es la Biblia? Ustedes llaman la Biblia. ¿Y quién escribió este libro? ¿Y cómo estoy seguro de que algún papa en la historia no lo modificó para que diga lo que él quería decir? ¿Y por qué razón yo debería creer que hubo un nazareno que se llamó Jesús y vivió hace 2000 años? ¿Y por qué razón debería creer que ese tipo murió y después volvió a vivir? La fe cristiana no es una fe irrazonable. No es un credo que uno aprende de memoria, recita como loro sin entender qué dice. La fe cristiana es una fe razonable. Dios es un Dios razonable. Y como dice el preámbulo de nuestra Constitución, Dios es fuente de toda razón y justicia. Entonces, si nosotros vamos a representar adecuadamente a Dios, nuestro desafío es en esta generación que se levanta ignorantes de Dios, como si Dios no existiera, es mucho más que simplemente recitar un credo, es darle razones. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, estén preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Hay una falsa idea que circula por ahí, y es la idea de que la fe y la razón están contrapuestas. Nada que ver. Al contrario, la fe nos ilumina para una razón todavía mucho más profunda. Es deber de los cristianos usar el cerebro, para eso Dios te lo dio. Y estar listo para dar razones de nuestra esperanza. Si un compañero de trabajo, un familiar, así como mi padre hacía, tenemos esos grandes debates en la mesa, te hace la pregunta, ¿por qué debería confiar en la Biblia? ¿Por qué razón debería confiar en la Biblia? ¿Qué le responderías? Si una persona en tu entorno
te pregunta, ¿por qué razón debería yo creer que una persona que murió resucitó? ¿Tenés las respuestas para eso? La Biblia dice, tienen que estar preparados para dar razón de su esperanza. Y quiero adelantarte esto. Es mucho más razonable creer en Dios que creer que no existe Dios. Es mucho más razonable creer que existió un nazareno llamado Jesús que creer que fue solamente un mito. Es mucho más razonable creer que resucitó, que la muerte lo dejó sepultado allí para siempre. Pero es tu deber prepararte para saber por qué razones esto es así. Hay algo más que tenemos que hacer con estas monedas que la vida en Dios nos da, y es buscarlas donde se encuentren. Ya te expliqué, una moneda no puede volver por sí misma al hogar. Alguien la tiene que ir a buscar. Por eso cuando Jesús nos dio el gran mandamiento, dijo, por tanto, vayan. Si nosotros queremos ser una iglesia que alcanza a esta generación que ha crecido bajo un paradigma de vida como si Dios no existiera, no lo vamos a hacer quedándonos aquí en las cuatro paredes de nuestro templo y esperando que vengan, porque no van a venir. Las monedas no se mueven solas. La única manera que eso suceda es que vayamos a cada lugar de trabajo, a cada universidad, a cada escuela, a cada vecindario, y demos las razones de nuestra esperanza. Y sobre todo, a cada nación. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En realidad yo debería ampliar este círculo. No incluye solamente a esta nueva generación de agnósticos. Incluye a miles, millones de personas que viven en países donde el nombre de Jesucristo jamás ha sido pronunciado. Donde hoy en día hay personas que nacen, crecen y mueren sin la oportunidad que alguien les explique claramente quién fue Jesús a lo largo de toda su vida. Y es por eso que es parte del desafío de nuestra iglesia, ir hasta esos lugares. Mientras yo y vos estamos aquí, Gonzalo y Ana Luz, un matrimonio precioso de nuestra iglesia, se encuentran viviendo en Medio Oriente. ¿Y qué están haciendo? Están cumpliendo esta palabra. Están yendo hasta el último rincón de la tierra para buscar esa moneda perdida. Esa moneda que a menos que alguien vaya y la rebusque, nunca van a encontrar el camino de regreso a casa. La pregunta es, ¿estás experimentando la compasión de Dios? Porque compasión es amor en acción. ¿Sos de los que participan, como en mi familia, como muchas familias aquí, de una promesa de apoyo mensual a nuestros misioneros? Ojo, aquí hay dos alternativas. O vas o sostenés a los que van. No hay muchas alternativas. Si estás aquí y Dios te está llamando a ser un misionero, fantástico. Eso significa que esta iglesia tiene futuro. Ahora, si estás aquí y Dios no te está llamando a que vayas como misionero, entonces tu único rol que queda del otro lado es sostener a los que van. ¿Estás de manera concreta haciendo algo para sostener a nuestros misioneros para que no les falte nada en el campo? Compasión no es palabras, compasión no es sentimientos, compasión es amor en acción. Hay un segundo grupo de personas a quienes Dios considera perdidas y que ama intensamente y no se va a rendir hasta encontrarlas. Y son los que no encuentran el camino. Las ovejas perdidas. Las ovejas es un animalito precioso que nos da muchos beneficios. Nos da la lana con el cual podemos nosotros hacer nuestras vestimentas. Ahora, las ovejas tienen un pequeño problema, una debilidad. La debilidad de las ovejas es que tienen un escaso sentido de orientación. Lo sé por experiencia personal. Los que estuvieron el jueves escucharon donde, siendo jovencito, me tocó hacer el servicio militar obligatorio en una isla paradisíaca, en la isla de Tierra del Fuego. Un lugar con un clima espectacular. Ahora, a mí me tocó hacer el servicio militar justamente entre el año 83 y año 84, es decir, en la transición entre la última dictadura militar
y la primera democracia de esta etapa. Apenas comenzó el proceso democrático, una de las cosas que ocurrió es que hubo un drástico recorte en el presupuesto militar. ¿Eso qué significó para todos los que estábamos allá en la isla de Tierra del Fuego? ¿Fue un recorte para los oficiales? No. ¿Fue un recorte para los suboficiales? No. Fue un recorte para los conscriptos. No había para darnos de comer. Comíamos todos los días la misma cosa. Ahora, los muchachos estaban cansados de comer todos los días la misma cosa. Y como justamente la base aeronaval en la cual estábamos lindaba con una gran estancia de unos ingleses famosísimos, hectáreas y hectáreas, cientos y miles de ovejas, los muchachos pensaron, una ovejita, ¿quién se va a dar cuenta? Así que tomaron un fusil FAL, de esos que usan para hacer guardia en las afueras de la base, y mataron una oveja. Y se la comieron en un búnker en las afueras de la base. Se veía el humito salir nada más por la chimenea del búnker. Hasta ahí todo bien. El tema es que al otro día, cuando amaneció, toda la base estaba repleta de ovejas perdidas. Habían invadido el regimiento ovejas por todas partes. Así que fuimos y le dijimos, muchachos, ¿qué hicieron? Nosotros matamos una sola, la que tenía la campanita. La que tenía el cencerro. Así son las ovejas, con escaso sentido de la orientación, como mucha gente que no tiene idea. Un día viene aquí a escuchar un mensaje de la Biblia y mañana va y consulta con el curandero. Por un lado se suscribe para escuchar los devocionales de la Alameda, pero por otro lado se compra un libro del último maestro Yogi acerca de las enseñanzas de la vida. Por un lado te dice, orá por mí, porque la semana que viene voy a ir a ver a San Expedito. Por un lado dice, póngame en la cadena de oración, y por otro lado va y le lleva una botellita de agua ahí al gauchito Gil. Gente que mezcla todo. ¿Conocés gente así que mezcla todo? Que no tiene idea, que está perdida, que no tiene sentido de orientación, que le prende cada semana una vela a un santo diferente, que acude lamentablemente una y otra vez a lugares equivocados. ¿Qué se puede hacer con esa gente? ¿Prenderle a fuego? No, eso decía mi viejo. ¿Qué hace Dios con estas personas supersticiosas, confundidas, que picotean un poquito acá, un poquito de allá, que buscan inevitablemente siempre esperanza en lugares equivocados, que le rezan a cosas que no le van a contestar, que ponen su esperanza en lugares equivocados? ¿Qué hace Dios con esta gente? Vamos a la segunda parábola. Dice que entonces Jesús le contó esta historia. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. Deja sola a las otras 99 para ir a buscar la que se le ha perdido hasta encontrarla, ¿verdad? Y cuando encuentra, con gozo la pone sobre sus hombros, y al llegar a la casa llama a todos sus amigos y vecinos diciéndoles, alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que cambia su vida que por 99 personas buenas que no necesitan hacerlo. ¿Qué es lo que piensa Dios acerca de toda esta gran cantidad de personas que viven en nuestra ciudad y que están confundidas, que mezclan la superstición con la fe, que irremediablemente van a buscar soluciones a lugares equivocados? ¿Qué piensa Dios de toda esta gente? Dios dice, para mí son mi mayor prioridad. Los 99 que la tienen clara, los 99 que saben la verdad, los 99 que están bien encaminados, pueden esperar. Pero esa persona, hoy, en un día como hoy, es mi mayor prioridad. Dios no está enojado con la gente supersticiosa.
Dios las ama intensamente. Y Él simplemente quiere mostrarles el camino al lugar correcto, al lugar donde ya no van a tener más decepción, sino que lo que van a encontrar es salvación. Y Dios está dispuesto a poner en segundo lugar a los que las tienen claras, a los que saben la verdad, a los que están encaminados, para poner como prioridad a estas personas. Si Dios hace esto, si para Dios estas personas son prioridad, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que pretendemos ser la iglesia de Jesús, ¿cómo deberíamos actuar? De la misma manera. La iglesia es la única organización que no existe para beneficio de sus miembros, sino para beneficio de aquellos que todavía no son sus miembros. Dios le dio esa misión a Israel. Dios bendijo a Israel para que sean de bendición. El problema es que Israel cometió un error, y es quedarse con la primera parte de la promesa. Queremos ser bendecidos, pero en las naciones, que los demás se mueran en el infierno. Y Dios les quitó el candelero. Y hoy se lo ha dado a la iglesia. Ahora la iglesia tiene que estar con mucho cuidado de no cometer el mismo error. De creer que todo esto es para nosotros. Y todo esto no es para nosotros. Todo esto es para las ovejas perdidas. Porque el corazón de Dios hoy está en cada persona que está perdida de Él. ¿Qué se supone que debemos hacer nosotros en todo caso con las ovejas perdidas? Brillar en el lugar donde Dios te ha colocado. Dice en Zacarías capítulo 10, versículo 2, mi pueblo vaga como ovejas perdidas y las atacan porque no tienen pastor. Algo muy parecido a lo que Jesús mismo experimentó. Dice la Biblia que cuando Jesús veía las multitudes, Él sentía, ¿qué podría sentir? A ver, compasión. Porque las veía como ovejas sin pastor. ¿Cuál es el diagnóstico que Dios tiene de esta sociedad perdida en la superstición y en caminos falsos? ¿Qué es lo que le falta a toda esta gente? ¿Qué es lo que le falta? Según la palabra, ¿qué es lo que le falta? Un pastor. No se refiere al pastor Fabián, no me mire. Se refiere a la iglesia, a su cuerpo. Nuestro desafío es pastorear esta generación. La palabra pastor es una metáfora de tiempos antiguos donde había una cultura agrícola-ganadera. Si esto mismo hubiera sido escrito hoy en día, el término contemporáneo para esto es líder. En definitiva, eso es un líder, como un pastor, alguien que avanza y las ovejas le siguen. Esa es la metáfora más correcta de lo que actualmente llamamos liderazgo. Y Dios dice que lo que le está faltando a esta generación es líderes cristianos que conduzcan a esta generación. Dios quiere que seas un líder en tu lugar de trabajo, un líder en tu lugar de estudio, un líder en la universidad donde estás, un líder en tu vecindario. Ese es el lugar que Dios quiere que ocupes. ¿Sabes por qué Dios quiere que seas un líder? Porque si nosotros no lideramos esta generación, si nosotros no pastoreamos esta generación, alguien más lo va a hacer. Si no lo estás haciendo vos, alguien más lo está haciendo. Y de ese alguien más no tenemos idea de cuáles son sus prioridades, sus valores, ni el rumbo que tiene. Si nosotros no pastoreamos, si no lideramos esta generación, Tinelli lo va a hacer. Es así, alguien lo va a hacer. Pero nuestro desafío es en tu hogar, empezando por tu hogar, en tu hogar, en tu vecindario, en tu lugar de trabajo. En tu lugar de trabajo hay una crisis en tu lugar de trabajo. Vamos a ir a prenderle una vela, vaya a saber a quién. No, antes de ir a prenderle una vela a la persona equivocada, déjenme hablarles de esto. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesús. No perdamos tiempo en lugares que van a llevar a la decepción, porque hay un solo nombre que tiene poder, y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Ahora, si nosotros callamos, entonces alguien más va a liderar. Y el final va a ser decepción. Y el final va a ser fracaso. Nuestro desafío es brillar. Como dice en Mateo capítulo 5, versículo 14 y 15. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse.
Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Si hay algo que no nos podemos dar el lujo de hacer, es pasar desapercibidos. Cristianos de incógnito, en tu lugar de trabajo, en tu ambiente o donde quiera que sea. Dios no encendió esta luz para que estemos debajo de una canasta. Ese es el desafío que tenemos como iglesia. Nosotros no podemos obligar a que la gente acuda al lugar correcto, pero es nuestro deber mostrar el camino. Cuando se construían los antiguos pueblos, en el centro del pueblo se construía una iglesia. Y a esa iglesia se le construía el más alto campanario posible. ¿Para qué funcionaba ese campanario? Para dos cosas. Para que al sonar la campana todos sepan la hora de encuentro. Y además ese campanario era alto por otra razón. Habitualmente era el edificio más alto de todo el pueblo. Todo el mundo desde cualquier punto del pueblo podía mirar, identificar claramente el punto de encuentro. Hoy en día nosotros no recibimos notificaciones desde un campanario. Recibimos notificaciones por WhatsApp. El mundo ha cambiado, pero este concepto no ha cambiado. Dios quiere que nuestra iglesia sea el centro de esta ciudad. Sea un faro encendido en medio de esta ciudad. Lo que menos podemos hacer es pasar desapercibidos. Dios no nos llamó a ser un pequeño pueblo encerrado en 4 paredes de incógnito. Dios nos llamó a ser una gran multitud de influencia en nuestra ciudad, que provoque que nuestra ciudad tenga que hablar y preguntarse quién es este Jesús. Y ese es el sueño de la Alameda. Por eso no quedamos con pequeñas cosas, porque Dios no nos llamó a pequeños roles, sino a grandes protagonismos. A eso Dios nos llamó. Que seamos un faro encendido en nuestra ciudad. ¿Ha visto alguna vez un faro en la costa del mar? Cuando las embarcaciones se internan en el mar, puede haber niebla, puede haber tormenta, puede que los instrumentos de navegación no funcionen, pero si el capitán de la embarcación al menos logra divisar en el horizonte la luz del faro, siempre va a encontrar el camino de regreso a casa. Y ese es nuestro deber en medio de esta ciudad. En medio de tanta gente confundida, en la neblina de la religiosidad, nuestro deber es que cuando levanten la cabeza y busquen conocer la verdad, estemos allí en alto y encendidos, mostrando el camino a todas estas personas. Hay un tercer grupo de personas a quien Dios ama intensamente. Y por quien se duele el corazón de Dios. Y son los que han abandonado el camino. Son personas que conocen el camino. Saben que lo que es Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son personas que alguna vez gustaron del perdón de Dios, que experimentaron la gracia de Dios, que experimentaron la sanidad de Dios en sus vidas, que experimentaron lo que significa ser adoptados como hijos de Dios. Pero un día, no sabemos qué les pasó, y tomaron otro camino, y se apartaron. Personas que alguna vez estuvieron aquí con nosotros, adorándole. Quizás hasta de rodillas alguna vez oramos juntos, en algún momento profundamente espiritual, en este lugar, con ellos. Sin embargo, hoy nos encontramos en la calle y les preguntamos en qué andan y están en cualquiera. ¿Te viene a la mente alguien que conozcas con nombre y apellido? A mí tristemente me vienen a la mente varios. Personas que le dieron la espalda a Dios. Personas que con su vida hoy en día ofenden el Evangelio. Son una vergüenza para el Evangelio, esa es la verdad. Son un mal testimonio. ¿Qué se puede hacer con esas personas? ¿Y qué se puede hacer si en todo caso un día se les ocurre regresar? ¿Qué hace Dios con esas personas? Vamos a la última de las parábolas, la parábola del hijo perdido. Dice entonces Jesús dijo, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo, Padre, dame mi parte de la herencia. Entonces dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía.
No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Y estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero, llevando una vida descontrolada. ¿Qué se puede hacer? Con personas que le dan la espalda a Dios, que te dicen, prefiero vivir en cualquier parte menos en tu casa, Dios. Prefiero vivir en cualquier parte menos en la casa del Padre. Yo a la iglesia, no, yo no vuelvo más ahí. Gente que habla mal de Dios, gente que habla mal de la iglesia, gente que vive una vida desenfrenada, descontrolada, como dice aquí. Pero un día, como a este muchacho de la parábola, se le ocurre volver. ¿Qué hace Dios con esta gente? El relato dice que entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Y mientras el hijo todavía estaba muy lejos de la casa, su padre lo vio. ¿Y qué tuvo? Compasión. Iglesia de la Alameda, dedicamos estos 40 días a entender el corazón de Dios. Así es nuestro Dios. Así es Él. Sorprendente, extraño, impredecible. Así es Él. Él es compasivo de maneras que yo y vos jamás imaginamos. Dice que salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. Y dijo, maten el mejor ternero y prepárenlo, celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. ¿Qué hace Dios con los hijos que abandonaron el camino y regresa? Esperarlo con los brazos abiertos. Eso es lo que hace. Si hoy estás aquí, después de mucho tiempo de dando vueltas, escapando de Dios, este mensaje es para vos. Dios no te trajo aquí para refregarte por la cara tus errores, para hacerte sentir culpable de tu pecado. Él te trajo aquí para esperarte con los brazos abiertos, para decirte, este es el lugar correcto, estás en el lugar correcto. Bienvenido de regreso a la casa del Padre. Ahora, nosotros que somos representantes de Dios y que amamos a Dios, ¿cómo deberíamos mostrar esta compasión a aquellos que vienen de regreso? Número uno, tratándolos con ternura. La Biblia dice en Gálatas 6, capítulo 1, amados hermanos, si algún cristiano cae en pecado, ustedes que son espirituales, tierna y humildemente deben ayudarle a volver al buen camino. Y yo ahí resalté estas dos palabras, tierna y humildemente. Hay mucha gente que se jacta de ser frontales. Yo soy frontal, yo digo la verdad, le guste al que le guste, no le guste al que no le guste, pero yo digo siempre la verdad. Sí, anda llorisqueando por ahí. Pero yo lo que le dije es la verdad. Si no le gustó, cosa de él. Ahora, no es suficiente con decir la verdad. Hay que decir la verdad en amor. Puede ser que todo lo que dijiste era verdad, pero si lo dijiste sin amor, estás completamente equivocado. Dios nos llama a decir la verdad, pero decirla tierna y humildemente. ¿Qué es lo que debe uno hacer cuando un hijo perdido, alguien que derrochó todos los regalos de Dios, se le ocurre regresar? Es perdonarlo antes que juzgarlo. Yo sé que nuestra primera intención es juzgarlo, es así, somos así. Esta semana subieron a Netflix una temporada de una novela de época que mi esposa está mirando y ella se vio toda la temporada esta semana. Y yo la acompañé en el último capítulo, el último de los capítulos, donde termina toda la novela, donde él regresa, luego de 5 años de estar desaparecido. Lo daban por muerto al muchacho. Claro que
cuando desapareció la dejó a ella embarazada. Y en esos 5 años ella dio a luz y crió a su hijo sola. Y al tipo que lo daban por muerto, de pronto aparece otra vez. Y llega, baja en el auto, ella lo esperaba en la vereda, llovía cántaros, y los dos estaban empapados por el agua. Y se vieron el uno al otro. Usted sabe cómo son esas escenas, final, final, final. ¿Y qué hizo ella? Ella salió corriendo y lo besó. Y Liliana dijo, ¡no! Que primero explique dónde anduvo estos 5 años. Que no dio señales de vida, que la dejó ella sola criando el nene. Y ahora se aparece, no. Primero las explicaciones y después los besos. Ahora, así actuamos vos y yo naturalmente. Ah, ¿volviste? Volviste, ¿eh? Yo tenía varias preguntas para hacerte. Sin embargo, el padre lo abrazó y lo besó, ni lo dejó hablar. No solamente no tenía una lista de preguntas, no le interesaba hacer esas preguntas. Cuando recibimos a alguien que ha regresado luego de un tiempo de estar lejos de Dios, el solo hecho de que esa persona está regresando ya es un milagro espiritual. Es el resultado de una intensa batalla espiritual. Esa persona que regresa por primera vez a la casa del Padre, luego de tiempo de estar lejos, cada metro de camino a la casa del Padre, Satanás lo bombardeó con la misma idea. Te van a maltratar, no te van a recibir, te van a maltratar, no te vas a recibir, no tendrías que ir, no tendrías que ir, no tendrías que ir. Por eso es crucial cuál va a ser nuestro primer gesto cuando esa persona viene. Y si nosotros entendemos lo que está sucediendo espiritualmente, entendemos lo que el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 7, acerca de un caso de este tipo. Ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. Entre paréntesis agrego yo, no de juzgarlo ni pedir explicaciones. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Iglesia, tenemos que aprender a hacer esto. Sobre todo aquellos que están en la puerta dando la bienvenida. Los que están en la puerta dando la bienvenida. Ayer hablaba con muchos jovencitos que sirven de voluntarios haciendo esto. Tienen un ministerio espiritual tremendo. Son los que representan a Dios en la puerta. Y se aseguran que una persona apenas viene de lejos, lo primero que reciba al llegar a la Alameda sea un abrazo y un beso. ¿Cuántas personas no reciben ningún abrazo, ningún beso de nadie en toda la semana? Personas que viven solas, personas que viven en un hogar donde no hay cariño, donde no se tratan con cariño. Servir en ese ministerio que ocurre en la puerta es uno de los ministerios espiritualmente más importantes que desarrolla la Iglesia de la Alameda. Milagros espirituales ocurren ahí en la puerta. Y ya sea o no un jovencito te entre o no la remera de voluntario, si yo no fuera pastor, estaría anotado en ese ministerio. Porque es un ministerio de tarea espiritual tremenda. Te necesitas saber hacer 2 cosas nada más. Abrazar y besar. Si no sabes abrazar, no te anotes. Ya le dije a los pibes que hay unos que hacen, hola, 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 hola. No. Tenés que saber abrazar y besar. Esas 2 cosas tenés que hacer, pero besar con cuidado. Hay una letra chiquita también después, vamos a ver. Ahora, ¿qué podemos hacer con aquellos que vuelven de regreso al camino del Señor? Valorarlos. Dice que el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Y como él había planeado, poneme como un jornalero y con eso estoy hecho. No pretendo tener la misma jerarquía que tenía antes. Con estar un escalón, 2 escalones abajo, para mí estaría bien. Y está bueno que el muchacho haya hecho esto, porque la Biblia dice que aquel que se humilla será levantado. Aquel que se levanta, ojito, porque será humillado. Pero este chico eligió el buen camino, se humilló. ¿Y qué dijo el padre? De ninguna manera. Le dijo a sus siervos, apresúrense, vístanlo con la mejor ropa,
pónganle un anillo y sandalias. De ninguna manera. Puedes haber estado perdido mucho tiempo, pero tu valor no se ha perdido. Cuando una persona anda perdida de Dios, pierde muchas cosas. No te conviene estar perdido de Dios. Cuando vos estás perdido de Dios, perdés la paz, perdés la alegría, perdés amigos, perdés la pureza, perdés la inocencia, perdés un montón de cosas. Se pierde mucho cuando uno está perdido de Dios. Pero hay algo que nunca vas a perder. Y es el valor que Dios te ha asignado. Hace unos meses atrás, en un accidente, me rompí completamente una uña. De hecho, la reemplacé completamente en estos últimos meses. Uno me vio con la uña roja, no es que el pastor se anda pintando las uñas, sino que estuve cambiando la uña. Ahora, cuando fui al médico, el médico me dijo, vamos a tener que quitarle la alianza, porque ese dedo se puede inflamar y ya tuvimos que cortar varias alianzas y no queremos que pase con usted. Sacarse la alianza es muy peligroso. Ya me siento como Frodo cuando hago esto. Es muy peligroso. Puede pasar cosas terribles, causal de divorcio. Así que yo decidí ponérmela en este dedo, por si acaso. El asunto es que una mañana de lunes estaba haciendo algunos quehaceres en casa, arreglando cosas entre la parte de atrás, la parte de delante, el jardín, y cuando miro, había desaparecido la alianza, estoy en el horno. Lo que nunca te puede pasar, campeón, es perder la alianza. De ninguna manera. Hay muchas cosas que pueden perdonarse, pero ese es el pecado imperdonable. Y yo me volví loco y empecé a revisar por todos lados dónde se me cayó, dónde se me cayó, dónde se me cayó. Y finalmente, después de dar vuelta a toda la casa, en el jardín, en medio del pasto y llena de barro, la encontré de vuelta. Ahora, estaba sucia, estaba llena de barro, pero ¿había perdido su valor? No, de ninguna manera. Así sos vos. Puedes haber estado perdido, revolcándote en el peor de los barros, pero cuando Dios te encuentra, Él te ve tan valioso como el día que te perdiste. Él dijo, vístanlo, pónganle la mejor ropa y pónganle un anillo y sandalias nuevas. ¿Qué más? ¿Qué deberíamos hacer con aquellos perdidos? Ayudarlos a regresar. Dice en Santiago 5:19, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Hay dos clases de cristianos, los que espantan a la gente y los que la traen de vuelta. ¿Cuál de los dos sos vos? ¿Estás trayendo gente de vuelta? Entonces, ¿cuál de los dos sos? Los jugadores valiosos en el reino de Dios son aquellos que hacen esto, que traen de vuelta a los perdidos. Ahora, hay un cuarto grupo de personas perdidas que Dios también anhela, extraña y ama. Sí, son 3 parábolas, pero hay 4 perdidos. ¿Quiénes son este cuarto grupo de perdidos? Son los que olvidaron el camino. Los que se olvidaron de qué se trata ser cristiano. Gente que arrancó bien como cristianos, que comprendieron que la salvación es solo por fe, que comprendieron de que no hay nada que nosotros podamos hacer para pagar por nuestra salvación, que es un regalo que viene de Dios. Esto se llama la gracia de Dios. Pero que en algún momento se olvidaron de la gracia de Dios y entraron en lo que yo llamo el síndrome de hermano mayor. Y la parábola continúa así. El hermano mayor estaba en el campo y al acercarse a la casa escuchó la música del baile. Entonces el hermano mayor llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué significa esto? Y el siervo le dijo, tu hermano vino y tu padre está muy feliz porque tu hermano menor regresó a casa sano y salvo. El hijo mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Esto es inaceptable. ¿Cómo que? ¿Cómo que gastaron
todo ese dinero en hacer evangelismo en la ciudad. ¿Para qué? ¿Para qué toda esa gente supersticiosa? Si esa gente supersticiosa quiere conocer a Dios, que venga sola. Nosotros no vamos a gastar dinero en eso. ¿Cómo que? ¿Que yo ponga mi dinero para sostener un misionero que está en Medio Oriente? Si está llena de jeques árabes forrados en dinero, que ellos lo paguen. Es inaceptable esto. ¿Cómo que? Que fulanito, el que anduvo perdido, ese que estuvo en cualquiera, ¿y ahora lo van a recibir? ¿Y va a quedar todo así? Oh, de ninguna manera. Yo voto y hago moción para que cambien de pastor. Hubo tiempos que las cosas eran así, te aviso. Hubo tiempos que las cosas eran así. Síndrome de hermano mayor. Como decía en un devocional de estos 40 días de compasión, uno de los peores obstáculos que Dios tiene que enfrentar para lograr que se levante la iglesia que Él sueña y para que su misión se cumpla son los hermanos mayores. Aquellos que hacen lo necesario para que los perdidos no regresen. Aquellos que se oponen a que los perdidos regresen. A veces por acción y a veces por omisión. Bueno, yo no hice nada en contra, pero tampoco me pidan que apoye. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que vos invitaste a alguien a que vuelva a la casa del Padre? ¿Cuándo fue la última vez que atravesaste esas puertas de la mano de un amigo que estaba perdido? Ojo, porque si hace mucho tiempo que no sucede eso, quizás seas un hermano mayor. No porque hagas algo para impedir que los perdidos regresen, sino porque simplemente no estás haciendo nada para que suceda. Compasión es amor en acción. Ahora, esto es lo que le pasa a los hermanos mayores. Se oponen a la compasión de Dios. ¿Qué hace Dios con los hermanos mayores? ¿Qué se puede hacer con este grupo de gente? Testaruda, egocéntrica, legalista, exigente, implacable. ¿Qué se puede hacer con esta gente? ¿Qué hace Dios con esta gente? Te quiero explicar, Dios no está enojado con esta gente, ni las considera sus enemigos. Dios las ama intensamente. Y lo único que hace Dios a este grupo de perdidos, quizás los peores perdidos de todos, es invitarlos a entrar a la fiesta. Dice la parábola que el padre tuvo que salir a suplicarle que entrara. ¿Te imaginas la situación? El padre salió afuera y dice, ¿qué haces acá en la puerta? No, que yo no voy a entrar, estoy en desacuerdo, yo voy a dejar de diezmar en esta iglesia porque no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Yo voy a cambiarme de iglesia, no quiero saber nada con lo que está pasando en este lugar. ¿Pero qué haces? Entra a la fiesta. ¿Te vas a quedar acá afuera? Cuando uno tiene el síndrome de hermano mayor, cuando uno se vuelve implacable, egocéntrico, uno termina convirtiéndose en un amargo. Eso es lo que te pasa. Y Dios dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces viviendo esa vida amarga? La fiesta es de este lado. La fiesta es del lado de los que perdonan, del lado de los generosos. La fiesta está pasando de este lado, del lado de los compasivos. De este lado está ocurriendo la fiesta y vos te la estás perdiendo. Estás afuera de la fiesta. Y el Padre les suplica, por favor, entra a la fiesta. No te quedes afuera. Y Dios te está diciendo esto. Entra a la fiesta. No te quedes afuera. ¿Cuánto hace que no me dedicas tu tiempo para que juntos traigamos un hijo perdido? ¿Cuánto hace que no dedicas tiempo para asegurarte que alguien que hoy está perdido vuelva a los caminos del Señor? ¿Cuánto eso que eso no sucede en tu vida? Quiero decirte a vos algo. ¿Sabés cuándo va a terminar tu desierto espiritual? Tu desierto espiritual va a ocurrir cuando decidas dedicarle tu vida a recuperar a alguien que hoy está perdido. Monedas perdidas, ovejas perdidas, hijos perdidos, elegí. Pero cuando vos dediques tu vida a traer a los perdidos en la casa de Dios, va a terminar tu desierto espiritual, va a terminar tu sequía espiritual y ahí va a comenzar la fiesta. Y Dios te suplica, entra a la fiesta,
Deja de ser un amargo. Entra a la fiesta. ¿Qué significa entrar a la fiesta? Número 1, significa reconocer nuestra necesidad permanente de Dios. Dice la Biblia en Isaías 53:6, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. No existe tal cosa como ellos y nosotros. Como allá están los perdidos y acá estamos los intachables. No, la realidad es que todos nos hemos extraviado. Todos somos perdidos. Nadie puede mirar por arriba del hombro al otro, porque todos estamos en la misma condición. Todos somos necesitados de la gracia de Dios. ¿Qué significa entrar en la fiesta? Abandonar la idolatría del esfuerzo personal. Escuchalo al hijo mayor, cómo se expresa. Dice así, pero él respondió a su padre, yo he trabajado para ti todos estos años y no he dejado de obedecerte. Presta atención a estas 3 palabras en el lenguaje del hijo mayor. Trabajado, años y obedecerte. Yo hace años que soy miembro de esta iglesia. Me tienen que prestar más atención a mis opiniones. Yo hace 30 años que soy miembro de esta iglesia. Y ahora viene uno que lleva 3 meses aquí en la familia de fe y todo el mundo le presta atención. ¿Cómo es esto? Años. Yo he trabajado duro aquí en esta iglesia. Yo obedezco al pie de la letra todo lo que los mandamientos dicen. Ahora, está bueno tener años en una iglesia y tomar una iglesia y ser fiel a tu iglesia. Es un gran valor eso. Es bueno trabajar duro en el reino de Dios. Es bueno, ¿cómo no va a ser bueno obedecer de la manera más comprometida todo lo que Dios dice? Pero quiero decirte algo y alertarte de esto. De que si haces todo esto por los motivos equivocados, no sirve de nada. Y vos podés estar trabajando duro en el reino de Dios y obedeciendo con cuidado todo lo que Él enseña por los motivos correctos o por los motivos incorrectos. Y los motivos incorrectos es cuando lo hacemos para sentirnos más que los demás, moralmente más elevados que los demás. O, grave error, cuando lo hacemos con la intención de ganarnos el favor de Dios. ¿Te olvidaste que la salvación no es por obras? La salvación es por gracia. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Dios ha decidido amarte intensamente, más allá de tus méritos, simplemente por quién es Él, no por lo que haces vos. Y eso nos lleva a la tercera manera de entrar en la fiesta, y es regresar a la gracia de Dios. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. No tenés que demostrar nada. No tenés que hacer nada para ganar mi favor, mi herencia, porque ya te la di toda, es tuya. Todo lo que tengo es tuyo. No tenés que esforzarte. O en todo caso, vamos a trabajar duro para el reino de Dios y vamos a obedecer con pasión cada una de las cosas que Él enseña, pero no para ganarnos el favor de Dios, sino como gratitud por el regalo inmerecido de su favor que Él nos dio a cada uno de nosotros. La motivación es lo que cambia todo. Y la gracia de Dios es trabajar duro y obedecer a Dios en todo, pero no para ganar su favor, sino como una correspondencia de amor a aquel que nos amó primero. La última cosa acerca de cómo unirnos a la fiesta, y es sumarte a los invitadores en la fiesta. Dice la Biblia en Mateo 22:9, vayan por las calles e inviten a todos los que encuentren para que vengan a la fiesta. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien aquí a la casa del Padre? ¿Cuándo fue la última vez que le invitaste? Yo no digo si vino o no vino, digo que le invitaste. Dios quiere que seas parte de la fiesta. ¿Cómo? Siendo un invitador.
Si la gente viene o no viene, después ya es cuestión de ellos. Pero la pregunta es, ¿invitaste a alguien? ¿Cuándo fue? ¿Cuánto hace que no invitas a alguien a venir a la casa de Dios? Este es nuestro Dios. Él ama intensamente a los ateos y a los agnósticos. Él ama intensamente a los supersticiosos, a los religiosos, a los confundidos. Él ama intensamente a aquellos hijos que lo decepcionaron. Y Él ama intensamente a los tercos y cabeza dura que no faltamos ningún domingo a la iglesia. Pero que a veces nos olvidamos de ciertas cosas. Nos olvidamos del asunto que nos convocó todos estos 40 días y se llama, ¿cómo se llama? Compasión. Porque si nosotros perdemos la compasión, no entendimos nada del corazón de Dios. Nada del corazón de Dios. La compasión es una moneda de dos caras. No podés dar lo que no tenés. Y si te cuesta ser compasivo con alguien o con algunos, es porque todavía nunca experimentaste la compasión que viene del cielo. Y hasta que eso no suceda, nada sucede.